Hola, buenas noches. Soy el alumno Mario de Jesús Olivera Hernández con matrícula MX005273 de la materia de Derecho Procesal Penal para explicar mi producto integrador, el cual consiste en el tema de los supuestos de procedencia de amparo indirecto penal. Para lo cual comenzaré primero diciendo que el amparo es un instrumento diseñado para proteger a los ciudadanos de las acciones de las autoridades que violen sus derechos fundamentales. El juicio de amparo se puede promover por cualquier persona siempre y cuando se esté violando sus derechos fundamentales o a la libertad. El juicio de amparo en materia penal se regula por las disposiciones legales y las establecidas y criterios jurisdiccionales redactados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para entender los supuestos de procedencia de amparo, del amparo indirecto penal, hay que entender o observar dos preceptos legales importantes, como la ley de amparo y nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. La ley de amparo en el artículo 107 dice que el amparo indirecto procede contra normas generales que causen perjuicio al quejoso, contra actos también o omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de procedimientos administrativos, contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas, contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, entre otros. Y con relación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice el artículo 20 que el proceso penal será acusatorio y oral. Dentro de su apartado B nos establece los derechos de la persona imputada y en el apartado C establece los derechos de la víctima o ofendido. De los derechos de la persona, dentro de los derechos de la persona imputada, puedo mencionar algunos, por ejemplo, que se presume su inocencia, que al momento de su detención se deberán saber los motivos de la misma. También otro de sus derechos es de que se le informe los hechos que se le imputan y los derechos a que le asisten. También otro será que será juzgada en audiencia por un juez o un tribunal. También otro de sus derechos es que tendrá derecho a una defensa adecuada o por un abogado. Nos pasamos a los derechos de las víctimas o del ofendido. Del ofendido puedo decir que uno de sus derechos es recibir asesoría jurídica. Otra es coadyuvar con el Ministerio Público tanto en la investigación como en el proceso. Otra sería que se le repare el daño y otra sería que el resguardo de su identidad. Y también otro de sus derechos es de que impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en las investigaciones de los delitos. Una vez leído o entendido lo que son la ley de amparo y la Constitución en su artículo 107 y 120, hay que explicar dos ejemplos importantes. Uno dice que el primer ejemplo es que, digamos, un caso de amparo indirecto en materia penal a favor de la víctima o ofendido. Para lo cual mi ejemplo hipotético es de que María fue brutalmente golpeada por su esposo con un bate en la cabeza. En el proceso, el juez de control reclasificó el delito por violencia familiar y fue liberado. Pues si vemos, el delito es lesiones graves y intento de homicidio, por lo que María, como víctima o ofendido, está legitimada para promover el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva que absuelve al acusado. El amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones, por lo que los preceptos que le atañen a María es de que del artículo 20 nos dice en el apartado C, entre los derechos de la víctima, la fracción tercera dice que tiene derecho a que se le repare el daño. De la fracción 4 es que tiene derecho a impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos.
Y de la ley de amparo, en el artículo 107, en su fracción séptima, contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. El segundo ejemplo es un caso de amparo indirecto en materia penal, pero en favor del imputado, para el cual seleccioné este caso. Felipe, al salir de su centro de trabajo, fue detenido por la policía de investigación. Sin mostrar la orden de aprehensión, lo subieron a un vehículo sin logo, sin registro institucional. Fue amenazado de muerte y torturado para que se declarara culpable, y fue procesado y sentenciado por el delito de secuestro con una pena de 60 años. Bueno, para Felipe puedo decir que el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 18, dice que tiene la garantía de ser informado de sus derechos, lo que no ocurrió. El artículo 19 nos establece que toda persona tiene derecho a que se le respete su libertad personal, por lo que nadie podrá ser privado de la misma, sino en virtud de mandato judicial dictado por autoridad judicial, lo que no ocurrió también. De la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, en el apartado B, también tiene derecho a que se presuma su inocencia. También en el momento de su detención debieron saber los motivos de la misma, lo que no ocurrió, y a que se le informen los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. De la ley de amparo, en el artículo 20, también en la fracción segunda, dice que el amparo procede tanto a que se digo, perdón, contra actos o omisiones que provengan de autoridades distintas a los tribunales judiciales, y la fracción 7, contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación del delito, así como las resoluciones de reserva. Finalmente puedo decir que todos estos conceptos me ayudan en mi formación de la carrera de Derecho, porque me permiten entender más el proceso o los procesos en el nuevo sistema penal acusatorio. Gracias.